una cuestión que, ay, a mí a veces me hace enojar porque aparece que está realizando que está grabando la clase y cuando me doy cuenta ya o sea, ni siquiera está nada más como los primeros 10 minutos y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, yo ahorita ya rectifiqué también esta parte, ya pedí también que me apoyaran en esta parte para que no tengamos problemas, ¿vale? Ok, ahora sí, ya estoy, voy a presentar pantalla para que iniciemos a nuestra clase. Ok, ahora, también si tienes por ahí a la mano tu temario, te podrás dar cuenta que con estos 4 temas, que obviamente van muy de la mano, son los 4 temas con los que terminamos nuestro temario. Déjame leértelo aquí rápido. Eh, Sería lo que es la unidad número 5, que es alteraciones fonéticas y fonológicas. Del 5.1 hasta el 5.5 son características de la cadena discursiva del inglés, percepción de los fonemas, producción de los fonemas, alteraciones de la producción del lenguaje oral y dificultades fonológicas. ¿Ok? Entonces, si también te darás cuenta, muchos de los temas que hemos visto pues están totalmente enlazados. Hubo incluso algunas clases que a lo mejor retomaban, ¿no? A lo mejor temas de otras clases, entonces es nada más para que sepas o que estés al tanto que con esta clase ya abordamos estos últimos temas y ya estaríamos finalizando nuestro tema de inglés. Y también estuve platicando, ¿qué creen que hasta apenas hoy tuve, bueno, más bien hasta apenas el día de ayer, tuve oportunidad de platicar con su maestro de francés, que por cierto también es mi coordinador en idiomas en secundaria, entonces que es el maestro Alexander Corbet. Entonces estuvimos también platicando algunas cuestiones bien importantes, hasta apenas ayer tuve el placer de conocerlo personalmente. Entonces, estuvimos platicando, ¿no? Él me comentaba que pues a lo mejor quería abordar su clase totalmente en francés, pero que estaba esta dificultad, ¿no? Yo le comentaba que personalmente en la clase de inglés, en la de fonología y fonética, trataba de abordar los temas, obviamente más en esta parte de español para explicarlos y les fuera más fácil. Entonces, nada más así como Aranza. Sí, profesora, me está sacando de la plataforma y se está cortando mucho la señal. Sí, híjoles, miren, de una vez, déjenme notificarles. Denme un segundito para notificar esta parte porque, vean, no es que, creo que hasta eché la sal, ¿verdad? Se corta mucho la voz, denme un segundito. Sistemas. Denme un segundito. Sí, se escucha muy trabada. Ok, ahora sí, ya me escuchan mejor. Ya les, ya les informé. Disculpen, pero se está intercortando mucho el audio. Sí, miren, justo. Ahora sí, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchan bien? Ok, muy bien. Así así váyanme escribiendo. Yo ahorita ya le informé y ya mandé el ID de la clase, ¿vale? Entonces tenemos aquí en la escuela algunos ingenieros de apoyo, entonces ya les informé para que nos apoyen en esta parte, ¿vale? Si se llega a detener nuevamente, coméntenme y retomamos, ¿vale? Entonces, bueno, ya nada más para comentarlo, probablemente aún no sabemos si el siguiente cuatrimestre nos vayamos a ver. Obviamente sería una clase diferente, a lo mejor una rama diferente de la lingüística, pero estuvimos platicando el maestro Alexander y yo, que a lo mejor si llegamos a impartir la misma clase, obviamente él en francés y yo en inglés, vamos a hacer una unión de temas. Realmente es el mismo tema en francés que en inglés. Él me comenta que no se adentró mucho en esta parte de la cuestión de
lo mejor explicar la anatomía, ¿no? Lo que les vimos clases pasadas acerca de la anatomía, el sistema respiratorio, el sistema nervioso y demás. Me dijo que él no se adentró mucho a esos temas, ¿no? Obviamente porque aparte de que retomó el grupo ya después de ciertas clases, entonces comentamos que en dado caso de que nos toque impartir clases el siguiente cuatrimestre, en dado caso, que a lo mejor va a ser el mismo temario, él en francés y el mío en inglés, y a lo mejor vamos a repartirnos los temas para que a lo mejor yo explique unos, él explique otros, y a lo mejor ya no tengamos esta necesidad de estarlo repitiendo. Obviamente, como yo les comenté, es la misma rama de la lingüística, solamente que pues obviamente tiene algunas ciertas similitudes y ciertas diferencias. Obviamente si tiene ciertas diferencias, pues obviamente el maestro las tiene que explicar, las tiene que retomar, ¿no? Pero estábamos hablando de esto para que a lo mejor si yo ya te expliqué cómo o cuál era el funcionamiento, por ejemplo, del sistema nervioso y el sistema respiratorio en conjunto, a lo mejor para que el maestro a lo mejor lo aborde de una forma ya más general, no tan específica, y a lo mejor en ese espacio pueda dar otra información. Entonces yo les estaremos informando en esta parte, pero pues nada más para hacerles el comentario, ¿vale? Ok, ahora, entonces ya se escucha ya perfecto. Me parece que sí, ¿verdad? Ok, sí, ¿verdad? Muy bien, ahora, entonces, voy a regresar nuevamente. De repente se detienen. Ok, ok, pensé que era solo yo. No te preocupes, Leida, ya lo están trabajando, ya me comentaron, ¿vale? Ok, ahora, nuevamente entonces regreso a la parte de de nuestro tema, ¿vale? Ok, entonces el día de hoy vamos a abarcar 4 temas. El primero es English Speech Chains. El siguiente es Phonemes, Perceptions. The number 3 and Productions. The number 3 Oral Language Difficulties and the Phonological Difficulties. Ok, son estos 5 temas que vamos a abordar y que pues obviamente están bastante sencillos, ok. Ahora, si recordares, en cada una de tus clases también tenemos lo que son los class objectives. Obviamente ya son los últimos que vamos a retomar, y son estos 5 que tienes en pantalla, ok. The number 1, understand the concept of a speech chain, ok. Vamos a comprender y entender cuál es el concepto de esta parte. Y bueno, antes también te comento que en esta clase vamos a integrar estos temas que te acabo de mencionar y que hemos visto durante el curso. Ahora también vamos a hablar lo que es cómo se produce y cómo se percibe el habla, cómo funciona en cadenas discursivas, y qué puede ocurrir también cuando existen dificultades para producir o utilizar determinados sonidos, ¿ok? Ahora, al finalizar la clase, quiero que también ustedes puedan vamos a explicar de manera muy sencilla qué es una cadena discursiva, qué significa percibir y producir un fonema, y cuál es la diferencia entre dificultad de articulación y una dificultad fonológica, ¿ok? Ahora, es muy sencillo, pues no vamos a diagnosticar prácticamente o realizar diagnosticar algún trastorno, ¿ok? Solamente vamos a aprender a reconocer y a diferenciar algunos conceptos, ¿vale? Number 2, explain the relationship between phonemes perception and production. Number 2, number 3, identify some common difficulties in the oral language production. And the last one, understand the difference between articulation and phonological difficulties, ¿ok? Entonces, nuevamente les repito, no es realmente como que vamos a desarrollar, ¿no? Que tengamos esta facultad de diagnosticar algún trastorno, sino que pues prácticamente vamos a aprender y a reconocer y sobre todo a diferenciar algunos de estos conceptos, ¿vale? Ok, ahora tenemos una actividad que es Can you hear the difference? ¿Puedes escuchar la diferencia? Ok, dice look at these words. Fan, van, rise, lies. And you have some questions. Do these words sound the same? What sound changes? Can you hear the difference? Can you produce both sounds? Ok, tienes aquí cuatro preguntas bastante importantes, y
obviamente están o hacen referencia a este par de palabras que tienes en la parte de arriba. Ok, por ejemplo, fan, van. Ok, son iguales, el sonido cambia, obviamente, y de hecho en cuestión visual nos podemos dar cuenta que se realiza este cambio. Ok, ahora por ejemplo, rice, lice. Ok, ahora, ¿qué cambia? Pues obviamente el fonema o la representación del fonema R con el de la letra L. ¿Ok? Y finalmente, a lo mejor podemos también utilizar la parte de estas dos palabras que trabajamos la clase pasada, que era think y this. ¿Ok? Que también algunas de sus compañeras, una compañera me comentó que a lo mejor cómo se podía diferenciar, ¿no? A pesar de que se comparte, se presentaba esta combinación de consonantes, la T con la H, y que en las dos palabras se presentan las mismas, tienen un símbolo fonético diferente, ¿ok? Y también les comentaba que cómo podías diferenciar, y estaba esta parte de realizar un ejercicio colocando tus manos en la garganta, ¿no? Y siendo consciente de que si se producía una vibración o no se producía una vibración, y entonces aquí nos dábamos cuenta cómo podíamos diferenciar el sonido de uno de otro, ¿ok? Ahora, para hablar correctamente necesitamos primero poder percibir y distinguir los sonidos. Creo que es una parte bien elemental que estamos llevando a cabo o que hemos estado trabajando durante la clase. ¿Ok? Ahora, opening questions, tienes otras 5 preguntas obviamente con respecto al tema, ¿no? What happened when we speak? ¿Qué ocurre cuando nosotros hablamos? Alguien si me apoya puede participar. ¿Qué ocurre cuando nosotros hablamos? Lo primero que se te ocurra. A ver, piensa. ¿Qué sucede cuando hablamos? ¿Qué sucede cuando hablamos? What happened when we speak? Ok, me voy a regresar. Muy bien. Por ahí sí que alguien quiere participar. Ay, muchas gracias, Mayra. Muchas te agradezco mucho. Ok, qué bonito comentario. Ok, there is a sound produced, ok. Hay un sonido que se produce muy bien, Carmen. Y Leida producimos sonidos, ok. Entonces, precisamente esta es la parte que es, pues obviamente es fundamental en este tema, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nosotros hablamos? Pues se producen ciertos sonidos, ¿ok? How do we produce speech sounds? ¿Cómo es que nosotros producimos sonidos? ¿Cómo es que nosotros producimos sonidos? Ellos vayan escribiendo en el chat. ¿Cómo producimos sonidos? Comunicamos una idea muy bien, Fer. Este, ¿Cómo producimos estos sonidos? Recuerden que estuvimos hablando de algunos con el aparato fonador a través de vibraciones e intonaciones. Muy bien, Itzel, excelente, gracias, Fer. Muy bien, me regreso a la siguiente pregunta. How do we perceive sounds? ¿Cómo es que percibimos los sonidos? ¿Ok? ¿Te acuerdas que en alguna clase también te expliqué cómo toda esta cadena, vaya, que es precisamente algo que vamos a estar trabajando hoy, cómo se llevan a cabo estas cadenas por las cuales debemos de realizar para poder producir sonidos y que este sonido pueda llegar a otra persona, ¿no? Y sobre todo que se pueda lograr comprender este mensaje, ¿ok? Pensamiento, usamos el aparato fonador y producimos sonidos. Muy bien, gracias. Ok, ahora vamos con la siguiente. Why is listening important for a speaker? ¿Por qué la escucha es importante en los hablantes? Nosotros cuando hablamos, ¿por qué es importante escuchar? De hecho, eso es esta parte también, comprender lo que comunican, exactamente. Precisamente está mucho esta parte, ¿no? De que a lo mejor escuchamos, a lo mejor, pero no comprendemos esta parte, ¿no? Entonces, es bien importante para comprender la idea de la otra persona, exactamente, ¿no? Comprender. Yo creo que es básicamente es esto, ¿no? La palabra que está manejando Ferry Eitzel, que es comprender, ¿no? Ok, escuchar pues es esta parte, ¿no? Que a lo mejor incluso realizamos por inercia, pero realmente la parte de la comprensión auditiva es la más importante, ¿no? Porque es la que también nos va a permitir a nosotros poder dar esta respuesta o poder también nosotros producir nuestro propio discurso para dar una respuesta, ¿no? Para tener comunicación asertiva. Muy bien, Leida. Ok, y vamos con la última que dice, can a person hear a sound correctly but have a difficulties producing? Ok,
¿Puede una persona escuchar un sonido correctamente, pero puede tener una dificultad para producirlo? ¿Crees que llegue a ocurrir esto? Nuevamente, ¿crees que una persona puede escuchar un sonido y obviamente bueno, aquí te hace referencia a un sonido, pero a lo mejor algún conjunto de palabras? ¿Crees que una persona puede escuchar el conjunto de palabras, pero a lo mejor a él le cueste trabajo producirlas? ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay bueno, nada más así como en esta parte bien importante, sí, como lo platicaba, alguna discapacidad, ¿ok? Ahora, ¿qué creen que, obviamente, pues en esta parte ya creo que todos tenemos bastante acceso a estas, plataformas, ¿no? De entretenimiento y demás. Y a lo mejor ya en este tiempo, en el poco tiempo que a veces tengo libre ya en la noche, ya en la madrugada, a veces ya me meto en esta red social que es TikTok, ya me meto a lo mejor ahí para ver los videos. ¿Y qué creen que me salió un perfil de una mujer, yo creo que de aproximadamente unos 45 años, que vive en Estados Unidos? ¿Ok? Entonces, le empecé a ver un video, y la verdad es que el primer video que vi me gustó mucho porque comunicaba una parte. Creo que sí se está deteniendo. Es que siempre me aparece la parte de que la conexión está baja. Si se detiene, díganme, ¿vale? Sí, porque podemos confundir los sonidos y equivocarnos en la pronunciación. Muy bien, Ana. Entonces, esta mujer que les menciono, ella en el primer video comenta que ella no es especialista, que incluso ni siquiera eh, tuvo una formación básica en esta parte, a lo mejor no la completó, pero que esta mujer tiene a su esposo, les digo que viven en Estados Unidos, pero esta mujer a la medida a las sí, a la medida que tiene acceso a la información, ha estado dándole un tipo de terapia a su suegro. Esta persona, su suegro, ya es una persona de 65 años, que la verdad una persona, a mí hoy en día una persona de 65 años se me hace una persona joven. Un señor incluso físicamente fuerte y demás. Comenta que sufrió un accidente, y que obviamente por este accidente perdió esta parte del habla, ¿no? Entonces, obviamente puede pronunciar ciertas cosas, ciertas palabras, y a mí me sorprendió mucho porque que en este caso pues sería su nuera, le da cierta terapia, pero con la información que ella tiene. O sea, y me sorprende mucho que a pesar de que no sea una especialista, logra que su suegro articule ciertas palabras, ¿no? A mí también, y cada uno de los videos está bien padre porque le compró hasta incluso como un kit de unos esos jueguitos que tienen los pequeños, como los dinosaurios de esos de plástico. Entonces, en un bowl transparente pone todos estos muñequitos, y le empieza a decir a la persona, ¿no? Le dice, a ver, vamos a agruparlos, ¿no? De este lado el rojo, de este lado el amarillo, de este lado el verde, ¿no? Y obviamente va retomando, este es el verde, ¿no? Entonces, eh, ella, al momento de ella mencionar el color, su suegro repite, pero cuando ella le pide que repita ese sonido sin ayuda de ella, pues obviamente es algo que se le dificulta, ¿no? Entonces incluso en algunos videos se ve como que su suegro, ¿no? Se empieza a frustrar, se empieza a poner muy tenso. Entonces, eh, esta persona, lo que voy y les conté todo esto porque precisamente va muy encaminado, o da también respuesta incluso a este cuestionamiento que tienes, ¿no? Que una persona puede llegar a comprender un sonido, pero al momento de que lo quiera producir, a lo mejor puede tener una dificultad, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con alguna dificultad? O más bien, ¿por qué tendría una dificultad? Pues entonces estamos hablando también de esta parte a lo mejor de un trastorno, de una discapacidad, ¿no? Entonces, nuevamente, como decía en el class objective, ¿no? No vamos a diagnosticar, porque no nos dedicamos a eso y no somos especialistas en diagnosticar esta parte, pero sí identificar a lo mejor, o que también te digas, híjole, obviamente yo creo que a partir de este curso, espero que te hayas llevado algo de información, pero yo creo que también te va a servir mucho para que tú detectes esta parte, ¿no? A lo mejor, o puedas ser consciente de que digas,
híjole, yo creo que por ahí hay una cuestión de lenguaje que a lo mejor es importante trabajar a lo mejor con alguna persona, ¿no? Entonces, como les comento, pues esta información que les comparto de este canal de TikTok, pues hace referencia, ¿no? Que realmente sí hay personas que sí pueden comprender un sonido al escucharlo, pero al producirlo tienen esta dificultad. ¿Y cuál es la dificultad en este caso de esta persona? Pues que pues a lo mejor tuvo un accidente automovilístico, lo que le ocasiona este tipo de secuelas, ¿no? Entonces, voy a retomar la parte de nuevamente lo de nuestra diapositiva y vamos a ir ahora sí con el desarrollo, ¿no? Con los temas en sí, ¿ok? What is a speed chain, ¿ok? ¿Qué es una speed chain? ¿Ok? Ustedes sin a lo mejor utilizar por ahí su traductor, ¿de qué creen que estamos hablando? Speed chain, no speed chair, ¿ok? Porque el speed chair es esta parte, es este tipo mueble donde el presidente a lo mejor se coloca para poder dar un discurso. Speech chain. ¿Ok? Y aquí también vemos un ejemplo, ¿no? Si cambiamos, por ejemplo, la N por la R, nos da un significado completamente diferente. ¿Ok? Dice, speech chain is the process through which information travels between a speaker and a listener. ¿Ok? Prácticamente estamos hablando, y de hecho yo creo, aquí te puse una imagen referente, ¿ok? Que hace prácticamente o hace referencia a la cadena del habla. ¿Ok? Basic process, speaker, speech, productions, sound, listener, perception, understanding. ¿Ok? ¿Ok? Es prácticamente todo este proceso que se lleva a cabo para poder comprender algo. ¿Ok? Ahora, fíjate, es bien importante decir que, y podemos resumir este proceso de una forma muy sencilla, ¿no? Que es prácticamente el cerebro, los órganos que producen o que se trabajan en conjunto o que intervienen para producir el habla. Recuerda que ya vimos muchos en la clase pasada. Y seguido de ello, el sonido, la audición, la escucha y por último el cerebro nuevamente, ¿no? Que es esta parte que nos ayuda a procesar o entender, ¿ok? ¿Por qué mencioné primero el cerebro? Porque es esta parte que a nosotros primero tenemos que hacer esta cuestión de pensar qué es lo que vamos a decir, pero también involucra nuevamente en esta parte del cerebro, en este caso pues a lo mejor de la persona, del listener, para comprender lo que te están diciendo, ¿ok? Ahora, el cerebro genera y organiza prácticamente lo que es el mensaje, los órganos del habla en esta parte. Utilizamos diferentes órganos, como ya les comenté, la lengua, labios, mandíbula, laringe, etcétera, y también producimos sonidos, ¿ok? En esta parte tenemos, ya me estaba acá adelantando, ¿ok? Pero es básicamente lo mismo, ¿ok? Entonces, speech chain es todo este proceso o esta cadena del habla para poder o que se realice esta comunicación entre el hablante y la persona que escucha, ¿ok? Ahora, the speech chain es prácticamente ahora sí lo que te estaba comentando, todos estas partes que conllevan para que puedas procesar información, ¿ok? Brain, speech organ, sounds, ear and brain, ¿ok? Ahora, entonces, el proceso, nuevamente te explico, el cerebro genera y organiza lo que es el mensaje. En el punto número 2, speech organs, que es prácticamente este uso de diferentes órganos, lo repito nuevamente, la lengua, labios, mandíbula, laringe, que nos ayudan a producir los sonidos. En la número 3 tenemos el sonido, ¿no? Que es esta parte que es básicamente que viaja a través del aire. La parte número 4, ear, que sería el oído, ¿ok? El oído recibe el sonido. Y por último, brain, que sería el cerebro interpreta lo que escuchamos, ¿ok? Entonces, como te comenté, si te das cuenta, todo este proceso comienza con el cerebro y también finaliza con el mismo, ¿vale? Ok, ahora, si tienen alguna duda, ya saben que me van escribiendo con toda la confianza. Ok, ¿qué es una cadena del habla? Eso significa. Muy bien, gracias Valentín. Ok, ahora, también Eitzel pudiera ser que sí, personas con alguna discapacidad pueden desarrollar capacidades de la comprensión a través de las vibraciones. Muy bien, y Ana sí, porque podemos confundir los sonidos y equivocarnos en la pronunciación. También Verónica nos comenta que sí, ¿vale? Y también en la parte de acá, Fer también nos comenta acerca de lo de la discapacidad, que fue lo que estábamos abordando ahorita.
¿ok? Ahora vamos con la siguiente parte y tenemos un ejemplo, ¿no? Que es la palabra think, ¿ok? Acuérdate que esta pronunciación de esta combinación de estas dos consonantes usualmente es algo complicada, sin embargo no es a lo mejor que nadie la pueda producir, obviamente. Ahí en tu casa te voy a pedir que a lo mejor vayas haciendo estos ejercicios de palabras que contengan estas mismas consonantes para que vayas, dirían, para ir soltando más la lengua y puedas pronunciar de forma adecuada, ¿ok? Ahora dice, imagine that a speaker say think, ¿ok? Imagina que un hablante o una persona dice la palabra think, ¿ok? Ahora fíjate, al tú producir esta palabra, esta simple palabra think, fíjate todo lo que conlleva. Brain planes the word, speech organs produce these transcriptions, sound travels through the air, listeners hear, receive the sound, brain, and recognize thing. ¿Ok? Fíjate, para que tú, una simple palabra, por eso también era algo que comentábamos incluso en esta parte cuando hablábamos justamente del sistema nervioso y respiratorio, yo les hacía me acuerdo que les hacía la pregunta de que cuánto tiempo creías que se llevaba a cabo todo este proceso, ¿no? Que pues eran prácticamente en una cuestión de nada, ¿no? Fíjate qué tan maravilloso y bueno, a mí la verdad como me explota mucho la cabeza en esta parte. Fíjate cómo nuestro cuerpo es capaz de conectar tantas cosas en un mismo momento y fíjate cuántos procesos se llevan a cabo para producir algo que nosotros lo sentimos una forma, algo muy sencillo, incluso algo que no significa, ¿vale? A lo mejor algo que pasa por desapercibido, ¿no? Incluso. Entonces, fíjate, ¿qué va a pasar aquí nuevamente? Primero, en esta parte, el cerebro piensa la palabra, ¿ok? Después tus órganos del habla producen el sonido, la palabra que producimos aproximadamente como think. Después el sonido viaja por el aire, ¿ok? Ahora recibimos el sonido por medio del oído y finalmente el cerebro identifica la palabra think, ¿ok? Fíjate, nuevamente el cerebro, los órganos que producen el habla, esta cuestión de la escucha de la otra persona y que nuevamente finaliza el proceso por medio del cerebro, comienza y finaliza con el mismo, ¿vale? Ok, ahora vamos con la siguiente parte que es phoneme perception, ¿ok? La percepción de los fonemas, ¿ok? Ahora en esta parte vamos a hablar justamente de la percepción. What is the phoneme perceptions? Phoneme perception is the ability to hear and distinguish different speech sounds. Ok, es prácticamente la percepción de los fonemas, es esta capacidad que nosotros tenemos para escuchar y distinguir diferentes sonidos del habla. Nuevamente, para escuchar, habilidad que tenemos todos para escuchar y distinguir diferentes sonidos del habla. Ok, y nuevamente tienes este ejemplo, fan, van. Ok, el sonido de la F con el sonido de la V. Ok, ahora dice, a listeners need to recognize that these are two different sounds. Ok, en esta palabra fan y van, que estábamos hablando también acerca de los minimal pairs, que es un tema que estuvimos hablando la clase pasada, fíjate cómo realmente la persona que escucha necesita reconocer que estas dos palabras realmente contienen sonidos diferentes, ¿no? Y aquí se aborda prácticamente lo que es la percepción, escuchar e identificar sonidos, diferenciar, básicamente, ¿ok? Entonces, esta percepción, la de phoneme perception, es la capacidad que tú tienes de escuchar y distinguir diferentes sonidos, ¿ok? Así de sencillo. Ok, ahora vamos con la siguiente parte. Bueno, en esta parte te anexé otros ejemplos. Rice, lies, rice, rice, lies, lies, ¿ok? Ahora, en estas palabras que tienes aquí o con estas dos transcripciones, el sonido, sin investigar y con lo que hemos visto en clase, rice, lies. ¿Este sonido es largo o este sonido es corto? Rice, lies.
Nuevamente, para que ahí ven en tu pantalla. Rise, lies, sonido corto o sonido largo. Sonido corto. Muy bien, Itzel. ¿Ok? Ahora, alguien me puede nuevamente comentar cómo te das cuenta en una transcripción fonética. ¿Cómo te das cuenta que... muy bien, Valentín. Son casi igual, ¿verdad? Muy bien. Ahora, quiero que me comentes también aquí, si me quieres escribir en el chat, quiero que me comentes cómo es que logras tú identificar que un sonido es largo y un sonido es corto referente a una transcripción fonética. Una transcripción que tú puedas ver, algo visual. Como tú, imagínate que estás viendo una transcripción fonética y tú cómo te das cuenta que el sonido debe ser corto o el sonido debe ser largo. Los dos puntos. Muy bien, Ana. Excelente. Entonces, cuando estamos hablando, creo que va a ser un poquito complicado a lo mejor con los dos puntitos. Muy bien, Carmen. Exactamente. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de transcripción, prácticamente a lo mejor cuando en la forma de escucharlo también lo vas a identificar, ¿vale? Pero primeramente está para que tú lo puedas identificar visualmente y a lo mejor ahora sí ya después o más adelante lo puedas emplear, ahora sí por medio del habla. Muy bien. Ejemplo y sonido largo, sonido corto, únicamente la I. Muy bien, Ana. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Y Ana, felicidades a los que están participando. Ok, muchísimas gracias. Ok, ahora entonces es prácticamente esto. The listener must distinguish. Entonces, en estos ejemplos, la persona que escucha debe distinguir básicamente el sonido o el fonema de la R con el fonema de la L. ¿Ok? Entonces, es esta parte, ¿no? Ahora, dice, vamos también en esta parte de que si una persona puede escuchar las dos palabras y reconocer cuál es cuál, significa que puede distinguir estos fonemas o puede percibirlos, ¿vale? Entonces, esto está muy, muy interesante, que o nos pone a reflexionar sobre todo como una persona que a lo mejor tiene alguna dificultad, pues realmente sí se enfrenta a una cuestión bastante complicada, ¿no? Ok, ahora tenemos the phoneme productions. What is the phoneme productions? Phoneme production is the ability to physically produce speech sounds. It involves the brain, respiratory system, lyrics, thought, lips, teeth, and mouth. ¿Okay? Es muy sencillo. Entonces, la producción básicamente de los fonemas es nuestra capacidad que tenemos físicamente de crear un sonido. ¿Ok? Ahora, para crear o producir un sonido, ¿cuáles son las partes que se ven involucradas? El cerebro, el sistema respiratorio, la laringe, lengua, labios, dientes, mandíbula, e incluso también la cavidad oral y nasal, ¿ok? Ahora, allí enfrente tienes un ejemplo. Dice, to produce infant, the speakers need coordinated movement of the lips, teeth, air fur, and vocal tract, ¿ok? Ahora, dice aquí que para nosotros para producir el sonido de la F, por ejemplo en la palabra fant, el hablante debe coordinar ciertos movimientos entre sus labios, sus dientes, este fluir del aire y el tracto vocal. Ok, entonces realmente y en esta parte también tenés production, es physical creating sounds, ok. La producción crea físicamente el sonido. Ok, entonces nuevamente es prácticamente todas estas partes, estos órganos que intervienen para que tú puedas producir un sonido. Temas que nosotros ya hemos estado abordando. Ok, ahora vamos con la siguiente parte. La siguiente parte tenemos de perception versus production, ¿ok? Entonces aquí les hice una tablita para que también les sea más fácil identificar esta diferencia entre qué es percepción y qué es la producción, ¿ok? Ahora entonces, perception, hearing sounds, identify sounds, listening and the ear plus brain. Production, producing sounds, articulation sounds, speaker, speech organs plus brain, ¿ok? Entonces es esta parte, o aquí es para que ustedes también identifiquen qué se lleva a cabo en cada uno de estos aspectos y sobre todo qué órganos, porque a pesar de que por ejemplo en la producción intervienen los órganos más el cerebro, en la percepción
no se involucran como tal, por ejemplo, la lengua y demás, ¿no? Más bien aquí se involucra lo que es el oído y el cerebro, ¿vale? Percepción, escuchar sonidos; producción, producir. En una es escuchar y en el otro es producir. En la siguiente, identificar sonidos, y en el otro es articular. Identificar por medio de la escucha, te das cuenta o entiendes lo que te están comentando, diciendo, pero en la producción tú no estás escuchando o no estás identificando, sino que tú los tienes que producir por medio de de órganos del habla, ¿ok? En la percepción está la escucha activa y en la producción está el habla activa, ¿ok? Listening, speaking, ¿ok? Y por último, el uso del oído junto con el cerebro en la parte de la percepción, y en la parte de la producción se involucran ciertos órganos y adicional el cerebro, ¿ok? Entonces, una persona realmente puede escuchar correctamente, pero puede tener o presentar alguna dificultad para producir estos sonidos, ¿ok? Ahora, vamos con la siguiente parte, que también tienes unos ejemplos. Dice, rise, lies. Imagine a student how here, rise, lies. Imagínate que un estudiante escucha, quien escucha, rise, lies. El estudiante puede identificar los sonidos, puede identificar la diferencia más bien. Perceptions, but we speaking, the students say rise, lies. En la percepción, cuando nosotros hablamos, el estudiante en esta parte dice, el estudiante puede decir rise, lies, y también what does he tell us, ¿ok? ¿Qué es esta parte que tenemos acerca de que, bueno, abordando esta parte del estudiante, que él puede percibir la diferencia, pero que probablemente tiene alguna o puede presentar una dificultad para producir la letra R? O sea, sí la puede, auditivamente puede percibir la diferencia entre rise y lies, pero también a lo mejor al momento de producirlo no lo puede llevar a cabo, ¿ok? Entonces la percepción es una cuestión, la percepción y la producción son relativas, pero también no se lleva a cabo el mismo proceso, ¿vale? Ok, ahora también lo mismo pasa en fan band. Imagínate que un estudiante puede escuchar la diferencia entre la F y la V, pues el fonema de la F y la V, puede identificar la palabra correctamente, pero no puede producir el sonido de la F con relación a la V. Ok, fan band, interpretación, percepción, junto con una percepción asertiva, pero una producción que no se está llevando a cabo, ¿ok? La dificultad pues aparece relativamente en esta parte, o lo que estamos abordando prácticamente lo de la producción, ¿ok? Ahora tenemos Oral Language Productions, ¿ok? Que es básicamente esta producción que se lleva por medio de la cavidad oral, ¿ok? Dice, oral language production can involve difficult with articulation, difficulty producing specific speech sounds, fluency, difficulty with a smooth flow of speech, and the voice difficulties with pitch, loudness, and the voice quality. And the last one, motor coordination, difficulty coordinating the movements needed for speech. ¿Ok? Entonces, en esta parte precisamente estuvimos abordando lo que es la producción, o más bien alguna alteración en la producción del lenguaje oral. En esta parte, se aborda de forma general algunas dificultades que pueden aparecer en la producción del lenguaje. Articulación, podemos percibir o notar algún problema o se pueden presentar más bien problemas para producir determinados sonidos. En la cuestión de la fluidez, problemas relacionados con el flujo normal del habla. En la parte de la voz, alteraciones en aspectos como intensidad, tono o calidad de la voz. La siguiente, que es la coordinación motora, que es prácticamente las dificultades para coordinar los movimientos necesarios para hablar, o sea que no puedes llevarlos a cabo de forma regular, ¿no? Y pues yo creo que en la cuestión más importante, pues no todas las dificultades del habla son dificultades fonéticas, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos con la parte de dificultades de articulación. Estas son para producirlas, ¿ok? En la parte de la articulación, articulation difficulties. What is articulation? Articulation refers to how a speech
sounds are physically produced, a person may have difficulty producing a particular sounds. Example, difficulty producing R, and the sounds may replace with other sounds. Okay, example, rise, lies. Okay, entonces la articulación se relaciona en cómo producimos físicamente los sonidos, que es algo que nosotros ya hemos platicado. Ahora, imagina que hay una persona que puede presentar presenta dificultad para producir el sonido de la R, ¿ok? Y producir y produce otro sonido en su lugar, ¿ok? Por ejemplo, rise, lies, ¿ok? Entonces, en este caso estamos observando una dificultad relacionada con la producción de un sonido específico, ¿ok? Y obviamente pues también te das o también retomando pues también conlleva algunos otros procesos, ¿no? Procesos también incluso mentales. Ahora, en esta parte de dificultades fonológicas, phonological difficulties. What are phonological difficulties? Phonological difficulties involve problems with the organization and use of a speech sound in a language. They may involve sparser rate than only one individual sounds. Ok, en esta parte tenemos la cuestión de diferenciar esto de una dificultad fonológica. Ok, en esta parte tenés articulación y en esta es una parte fonológica. ¿Ok? Si tú recordarás, la fonología no se refiere únicamente a en este aspecto de producir un sonido, ¿no? También se refiere a cómo estos sonidos se organizan y se utilizan dentro de la lengua, ¿no? Que es esta parte que hemos hablado de forma muy general desde el primer día. Y pueden existir a lo mejor patrones que afecten diferentes palabras. Por ejemplo, ahí tienes cat, cat, kitty, ¿no? ¿Ok? Si te das cuenta, se observa un patrón constante en diferentes palabras, pero podemos estar hablando de un aspecto fonológico. Cat, cat, kitty, ¿ya viste? Ok, entonces esta parte de que incluso se encuentra una dificultad en comprender incluso el significado de alguna palabra, ¿no? Entonces precisamente está esta confusión, ¿no? Que incluso hay personas que nos comentan que pueden confundir una palabra con otra, ¿no? Y sobre todo, pues obviamente no solo el confundir un sonido, y no solamente se confunde el sonido, sino también se confunde el significado de esta palabra. Ok, entonces nuevamente tienes articulation versus phonology, la diferencia entre la articulación y la cuestión fonológica. Ok, la parte en esta cuestión, bueno, te la voy a resumir como muy breve. Si tú recordarás, la articulación se relaciona en cómo producimos físicamente estos sonidos. Ejemplo, una dificultad para producir el sonido de la R. Y en la cuestión de la fonología, va más encaminada sobre todo a cómo organizamos y utilizamos los sonidos dentro de la lengua, ¿ok? Y puede involucrar patrones que a lo que también le llamamos esta parte de la sustitución o uso de los sonidos, ¿ok? Y de forma muy breve, la articulación, recuerda que abarca esta parte de la producción física, y la fonología abarca esta parte de la organización de los sonidos, ¿ok? Ahora, vamos con la siguiente parte, que es de From Perception to Productions, que es algo bastante sencilla. De hecho, también, la verdad es que también porque como es una cuestión bastante extensa, a lo mejor incluso del tema, traté de abordarlos, incluso ya de no meter a lo mejor una actividad, únicamente la cuestión de que vayan tomando notas, pero me hubiera gustado mucho. Y yo creo que si la siguiente clase tenemos tiempo, vamos a realizar esta parte como a lo mejor una discusión de algunas poniendo diferentes casos, ¿no? A lo mejor imaginando que ustedes son maestros, que en algún momento van a ser maestros y que se van a presentar o van a estar frente a estas situaciones, para que también tú sepas, ¿no? Identificar estas cuestiones de dificultades, ¿no? Y a lo mejor empezar también, porque por lo que veo también llevas la parte de la pedagogía, entonces también para que también vayas involucrando cómo le darías solución ante un alumno que presenta a lo mejor una dificultad, ¿no? Entonces, nada más así también como un
un comentario. Yo en este ciclo escolar que finalizó, entró un alumnito, de hecho ya entró a, yo creo que a mitad del ciclo escolar, ¿ok? Y este alumno presentaba justamente una dificultad del habla, ¿ok? Incluso obviamente, pues obviamente se presenta en su lengua materna, incluso para hablar, ¿no? Entonces obviamente a lo mejor cuando él quería, estamos hablando de un alumno de 12, 13 años, entonces a lo mejor cuando me quería pedir a lo mejor una parte de solicitarme algo, ¿no? Algo muy sencillo de a lo mejor ustedes saben que en secundaria pues todavía está esta parte todavía de no pedir autorización, pero bueno, yo no lo tomo tanto como una autorización de a lo mejor para ir al baño, creo que no necesitamos ir permisos para ir al baño, pero sí a lo mejor en esta parte, pues obviamente trabajamos con adolescentes y obviamente sí debemos tener un control, ¿no? Entonces así como que este chico se me acercaba y me decía, maeta, o sea, sí, o a lo mejor mucho cuando sus compañeros incluso escucharon esto, pues obviamente estamos hablando de un contexto de adolescentes. O sea, ustedes saben que a veces los adolescentes son bien crueles, entonces estaba mucho esa parte de que lo escuchaban hablar y se burlaban, ¿no? Decían, es que ¿por qué habla como niño pequeño, no? Porque me decía, maeta, ¿puedo ir al baño? ¿Ok? Entonces yo cuando vi en esa parte dije híjole, la importancia de cómo, de nosotros, a lo mejor yo tengo la formación con adolescentes, ¿no? Pero cuando tenemos a lo mejor este caso, pues sí se activa un modo de pánico, ¿no? Casi me daba así de ¿qué tengo que hacer aquí? ¿O qué debo de hacer aquí, no? Obviamente, y gracias al apoyo de una compañera que tengo ahí en el colegio, que es psicopedagoga y también tiene algunas otras especialidades, pues nos dio mucho, no solamente a mí, sino también a los demás maestros que trabajamos con el alumno, algunas herramientas, ¿no? Para nosotros darles sobre todo esta confianza, ¿no? De crear, ¿no? De que a lo mejor no le tenga miedo a producir oraciones, a leer y demás. Entonces, pues obviamente esta parte con los compañeros, pues sí, fue bastante complicada, perdón, de de hacerlos entrar en razón y perdón, de comprender esta parte, ¿no? Un segundo. Listo. Listo. Ay, es que hoy hablé mucho y yo creo que ya me empecé a poner ronca. Hoy hablé mucho en clase porque estuvimos abordando cosas del consejo técnico. Entonces se habló un montón. Y bueno, obviamente les comentaba que está esta parte, ¿no? De hacerles entender a los alumnos que se van a enfrentar o que vamos a tener estos compañeros y nos vamos a tener alrededor de la sociedad esta parte de... Sí, todo bien, todo bien. Les digo que hablé mucho hoy y me empecé a poner ronca, pero todo bien, ¿eh? Entonces, pues hacerles consciente a los alumnos, ¿no? Esta parte de que teniendo un compañero con estas barreras o con estas dificultades, entonces sí crearon un buen trato con el alumno después de varias regañadas y de concientización y demás. Pero a mí me sorprendía mucho porque es un alumno que les digo, tiene estas barreras para hablar, pero al momento de que obviamente pues también venía en esta parte del idioma, venía con un nivel muy bajito. O sea, de que les estoy hablando de que con él no podía trabajar un libro de A1, por ejemplo, en inglés, porque no tenía ni siquiera lo más básico, los colores y demás. Entonces, obviamente con él, incluso me lo senté al lado del escritorio y con él estuve trabajando ejercicios, ¿no? Desde ver colores, animales, identificar y demás. Pero ¿qué creen que me dio muchísimo gusto porque sí se vio un avance bien significativo en muy poquito tiempo, ¿ok? Entonces, a mí también, incluso, obviamente como maestros también tenemos que saber cómo eh, hacerles notar a los alumnos a lo mejor un avance, ¿no? Sobre todo felicitarlos en público y hacerles saber que han avanzado, ¿no? Desde un punto, desde donde empezaron hasta donde están actualmente y felicitarlos por este avance, ¿no?
Y este alumno que les digo que tiene del que estoy hablando, a mí me sorprendió mucho porque después llegó un momento en que me dijo, maestra ya, bueno, me dijo, maestra ya no quiero estos ejercicios, ya quiero utilizar mi libro. Entonces le dije, sí, le dije, pues órale, vamos a comenzar con el libro, ¿no? Entonces obviamente sí tenía que explicarle, sí tenía que ir traduciendo y demás, pero me daba tanto gusto que incluso llegó a comprender un presente continuo. Me daba mucha ternura, o sea, me creaba muchos sentimientos positivos porque estaba hasta enfrente de la clase y yo le estaba explicando y explicando y explicando y explicando y él me captaba toda la información, me la captaba. ¿Ok? Entonces, al momento, obviamente, porque esta cuestión de a lo mejor tener una dificultad para producir también interviene la cuestión de la escritura, obviamente, pues a los principios, ejercicios iniciales, pues no se le entendían nada. Entonces, en muy poquitos meses empezó a mejorar también incluso su escritura y llegó un momento en que los ejercicios, por ejemplo, si yo ponía unas oraciones en el pizarrón, por ejemplo, para hacer este, una guía de estudio para el examen, hagan de cuenta que la oración, la oración estaba mal, la escritura de la oración estaba mal, pero hasta adelante ponía la respuesta y la respuesta estaba correcta. Entonces, obviamente yo no podía, yo sabía que a lo mejor dog me lo escribía a lo mejor así como sonaba D o K de kilo, por ejemplo, ¿no? Pero adelante me ponía la respuesta y la respuesta estaba bien. Entonces, esto también es esta parte de saber evaluar a un alumno, de hacer estas adecuaciones curriculares, pero me dio mucho gusto, mucho placer, porque llegó también, yo a mis alumnos de secundaria los pongo a exponer, les pongo proyecto cada mes, inventar a lo mejor una escuela y hablar acerca de esa escuela, crear tu propia marca de ropa y hablar acerca de tu ropa, de esta marca y demás. Entonces es favorecer esta parte del speaking. Y él, cuando tenía que exponer con sus compañeros, no crean que él me decía, no maestra, me da miedo. Decía, no, sí, yo. Entonces me daba mucha ternura porque a lo mejor no hablaba, obviamente pues no tenía esta parte de poder sostener una conversación o poder decir un diálogo, una exposición, pero siempre venía acompañado de unos apuntes o de información y lo leía. Entonces, yo a mí me impresionaba porque, o sea, para que él lo pueda leer, está bien cañón. Entonces, la verdad es que fue un alumno bien, bueno, un ejemplo muy bonito que tuve este año, que sí, obviamente al inicio sí me puso muy, en modo alarma, de decir, híjole, ¿qué voy a hacer aquí? O qué debo de emplear, ¿no? ¿Y por qué te comento esto? Porque pues era un alumno que presentaba una dificultad para producir sonidos. Te entendía lo que tú decías, pero al momento de él producirlo tenía esta dificultad. Y obviamente si él tenía esta dificultad en su lengua materna, pues más adelante, pues a lo mejor trabajando una segunda lengua, pues obviamente iba a ser incluso más, ¿no? Pero pues la verdad es que en algún momento, de hecho, me parece que eres tú, Carmen, ¿verdad? Carmen Miranda, en algún momento platicamos que es también maestra de inglés. Me parece también que algunos de ustedes también son maestros de inglés, entonces, pues vamos a lo mejor si ya estás dando clases de hace muchos años o que incluso te vas a animar más adelante a dar clases de inglés, pues tienes que también ser consciente de que vas a tener estas dificultades, ¿no? Entonces ya nada más para acabar, voy a regresar a la parte de nuestra presentación. Muchas gracias por preocuparte. Es que les digo que estuve hablando hoy, me tocó una parte del consejo técnico y estuve hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces, hablamos todo el tiempo. Entonces, yo creo que también a veces ahí se me va la voz y demás. Ahorita incluso cuando tomé un poco de agua porque sí quise hablar y no pude, se me fue un poco la voz. Pero no, todo bien, muchas gracias, ¿ok? Entonces nada más ya para terminar, porque ya son las 9, tienes aquí lo que es tu resumen de lo que aprendimos hoy, el speech change, la perception, production, articulation and phonology, ¿ok? Obviamente también está esta parte de la cadena que se lleva a cabo para producir el habla y vamos a llegar, obviamente recuerda que toda esta presentación la vas a tener en tu material de tu plataforma y vamos a ir con la parte de la tarea, ¿vale? Ok, ¿cuál va a ser tu última tarea del curso? ¿Vale? Es
vamos a realizar un ensayo. Nuevamente le coloqué ensayo. A lo mejor si en algún momento has realizado ya un ensayo previamente, sabes que tiene una introducción, que tiene un desarrollo, que tiene a lo mejor que tiene una conclusión, algunas referencias de algún autor y demás. En este caso no te pido que no lo hagas tan tan elevado o tan profesional esta parte, sino que más bien tú me hables de lo que te llevas de este curso, ¿ok? Entonces vas a partir de realizar este ensayo con la siguiente pregunta: What did I learn from the phonetic and phonology? ¿Ok? ¿Qué fue qué fue lo que yo aprendí de este curso de fonética y fonología? ¿Vale? Y tienes tus instrucciones. Write your 3-page reflection essay in English, ¿ok? Aquí te puse que fueran dos o tres, vamos a dejarla en dos, ¿vale? Vamos a escribir un ensayo de 2 páginas en la cual vamos a reflexionar, o más bien se va a llevar a cabo en inglés y dándole un enfoque reflexivo, ¿vale? Tienes ahí algunos puntos. Yo te sugiero, y bueno, para hacerlo también más fácil para ti, que no vayas, por ejemplo, el punto de explain what you learned throughout the course, ¿ok? O sea, en esta parte no quiero que vayas poniendo el punto, o a lo mejor que en tu bueno, en tu documento de Word me pongas este punto y me escribas algo de ello, ¿vale? Porque también siento que va a estar como muy cuadrado, ¿no? Y lo que no quiero es que haya esta parte como de seguir esta cuestión como muy rígida de teoría y demás, sino que tú realmente reflexiones qué es lo que aprendiste a lo largo de este curso, cuáles son los temas que fueron los más útiles para ti, cómo es que este conocimiento te puede ayudar en tu cuestión académica o profesional en el futuro, es lo que estuvimos hablando, ¿no? Que si en algún momento, como estás estudiando idiomas y se intervienen diferentes, estás trabajando lo que es el italiano, inglés y francés, te vas a poder animar en algún momento a dar clases puede ser maestro de francés, puede ser maestro de inglés, puede ser maestro de italiano, ¿ok? Entonces finalmente vas a tener estas tres aperturas para a lo mejor impartir clase, pero quiero que pienses cómo este conocimiento de la fonética y de la fonología te va a ayudar a ti en la cuestión académica y sobre todo también en el aspecto laboral, ¿no? También vas a reflexionar sobre cómo la importancia o cómo comprendemos los sonidos del inglés, o hace que se produzcan estos cambios, cuál es la funcionalidad. Y por último, pues vamos a concluir con la cuestión más importante de lo que te llevas de este curso, ¿vale? Entonces, estos puntos que tienes justamente en negritas, a partir de donde dice explain, quiero que los leas y que realmente te vayas escribiendo tu ensayo, que sea algo fluido, algo que surja de ti, algo que pues realmente quiero que ahí me expreses qué es lo que te llevas, haya sido mucho, haya sido poco la información que te lleves de este curso. Espero, obviamente, pues de todo corazón, que, que, que pues te hayas llevado conocimientos, ¿vale? Aquí es muy placentero ver sus logros, maestra. Usted es una gran docente y por ello tiene bonitos resultados. Yo les agradezco mucho. Eh, yo les había comentado en esta parte de que yo estudié en la Escuela Normal Superior de México, entonces tengo un poquito como esta parte de impartir clases como, a pesar de que yo sé que ustedes son adultos y que incluso, eh, puede ver que a veces haya incluso esta diferencia de edad, me refiero a que a lo mejor haya personas incluso con unos años de diferencia conmigo. Yo siempre planteo dar clases como si fueran, no como si fueran niños, pero que sí me logren comprender los temas, ¿no? Porque, ay no, de verdad, yo siempre, o creo que desde que los conocí les comenté que de verdad y yo creo que fueron estas partes de las vueltas que da la vida, para que así decimos, yo no se imaginan el terror y el odio que le tuve a la materia de fonética y fonología. Fonética la llevé 6 meses y fonología la llevé 6 meses. Por eso yo les decía, si tú no comprendes un tema, no vas a poder comprender el otro. Y no solamente es en inglés, sino que es en diferentes aspectos, ¿no? En diferentes materias. Si tú no comprendes algo, para dar el salto al siguiente vas a tener muchas complicaciones. Entonces, yo la verdad siempre trato de tener esta parte de explicar, ¿no? Porque a mí me hubiera gustado que me explicaran con manzanitas, ¿eh? Porque
A veces cuando te dan la información nada más así dices, pues a ver, léela, compréndela y dices así como que, híjole, pues entonces como para qué me meto a estudiar si no me van a explicar, ¿no? Mejor me compro un libro de fonética y me pongo a leerlo y a ver si entiendo y así, ¿no? Entonces, yo estoy segura, Carmen, que también tú has tenido excelentes resultados como maestra. este, a mí me encanta muchísimo revisar sus trabajos, hacen unos trabajos muy, muy, muy bonitos y échenle un vistazo a sus trabajos que hiciste, los primeros ejercicios que hiciste con el último. También me encantó mucho esta parte que trabajamos de comenzar a lo mejor incluso con un video, ¿no? Entonces, pues ya, la siguiente semana ya vamos a tener ahora sí que este espacio a lo mejor para conversar más, ya para también abordar cuestiones de su promedio si lo requieren de alguna modificación y demás. Saben que con gusto no me cierro a esta parte, pero durante esta semana elabora tu ensayo. Aquí te voy a dar, obviamente estoy hablando en la parte obviamente estamos abordando cuestiones de inglés sobre todo, pero aquí lo voy a dejar a tu consideración, ¿vale? Aquí simplemente quiero que respetes o respete la estructura, nuevamente tu portada, y en la segunda hoja vas a agregar tu ensayo. El ensayo lo puedes hacer en inglés y en español, ¿vale? Como tú quieras, lo puedes escribir en inglés, lo puedes escribir en español, como a ti te guste, como a ti te sea más factible redactar tus ideas, ¿vale? Entonces, está muy padre esta parte creo que la cuestión del writing es una habilidad que lleva bastante tiempo desarrollarla. Entonces, yo sé que muchos se apoyan y la verdad yo no tengo ningún tema porque yo misma les he dicho que se apoyen de traductores, de algún diccionario y demás. Pero a lo mejor si me vas a redactar el ensayo en español y después lo vas a traducir en inglés, entonces mejor te pido que ya lo dejes en español, ¿vale? Para que así yo también pueda comprender todas tus ideas, ¿vale? Entonces, que es algo más natural, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, al terminar ya para que ya me pasé 8 minutos. Bueno, pero me paso porque creo que no tienen clase. De otro modo, pues yo creo que sí estaría invadiendo la clase de otro docente, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos estaríamos viendo la siguiente clase, pero ya la siguiente clase, por favor, quiero que prendan sus cámaras, porque qué tal si un día me los encuentro en la calle y ni siquiera les voy a poder saludar porque no los conozco. Veo su fotito ahí, pero no tenemos esta parte de la interacción y demás, ¿vale? Entonces, ¿les parece si la siguiente clase encendemos nuestras camaritas para que podamos también conversar un poquito más? Porque pues ya espero que no sea este curso, no solamente este curso que les pueda eh, impartir, también espero que les pueda en algún momento impartir como tal la clase de inglés. Pero bueno, vamos a ver, ¿vale? Entonces, cualquier cosa estoy ahí para servirles, ya lo saben. Ahorita les tomo captura de las tareas que bueno, de la tarea que vas a llevar a cabo, y sería solamente eso, ¿vale? Entonces ya para no quitarles más tiempo, los dejo y pues que pasen bonita semana. Nos estamos viendo la siguiente clase y les mando un abrazo. Por último, apúrense a hacer tareas pendientes, ¿vale? Tareas que tengan por ahí pendientes, apúrense para que esta semana yo la pueda revisar.